Ya hemos visto bastante, visto bastante en cuanto al discipulado. Ya vimos en nuestro primer punto de salvo, en el segundo punto fue seguro de nuestra salvación, el tercer punto fue victorioso, el cuarto punto fue Señor de todo, viviendo en el Espíritu, el quinto, Dios me habla, hablando con Dios, en comunión diaria, mi iglesia, a testificar, y ahora nos toca ver el punto número 12, que son las ordenanzas. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña esta clase en cuanto a las ordenanzas. Hermanos, yo, a ver si está, vi al hermano Toño, a la hermana Lilia, que ya son padres, y vi a Mari, que es hija, y hermano Toño y hermana, su esposa del hermano Toño. Cuando tenemos hijos, ¿qué es lo que nos agrada de nuestros hijos cuando están a nuestro cargo? Sin lugar a dudas, una de las cosas que más nos agradan y que más nos satisface como padres a hijos es que nuestro hijo sea obediente, ¿verdad? Si nuestro hijo es obediente, vemos que va por buen camino, vemos que a nosotros como padres es una gran satisfacción, una vez nos vuelvo a repetir, que nuestros hijos sean obedientes. Y esta parte de nuestras lecciones es las ordenanzas. Y una de ellas es que Dios, ¿qué quiere de nosotros? Que seamos obedientes, hermanos. Y vamos a ver dos puntos en cuanto a la obediencia que depende hacia Dios. Es decir, Dios nos manda a hacer algo y por lo tanto nosotros tenemos que ser obedientes hacia Dios, así como a nosotros nos gusta que nuestros hijos sean obedientes, de la misma manera a Dios le agrada que sus hijos sean obedientes. Y vamos a ver qué dice en el primer recuadro que tienen ahí. Dice paso 11, las ordenanzas, y luego viene un recuadro. Este no lo vamos a contestar ahorita, hermanos. Sin embargo, lo voy a leer y a través de la lección vamos a regresar y las vamos a contestar, pero ya una vez visto. Dice así: ¿debo bautizarme para ir al cielo? Eso al rato lo vamos a contestar. ¿El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser santo? Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. Esto al rato lo vamos a contestar. Sin embargo, vamos a pasar al primer punto y a la primera ordenanza, que es el bautismo, ¿sí? Y vamos a ver el primer punto y lo voy a leer yo. Hermanos, voy a querer que no perdamos los puntos y los vayan leyendo si los tienen. Espero que los tengan. Hermano Toño, ¿tienen sus hojas o lo están viendo en la computadora? Prendan su micrófono y me dicen. Ah, excelente, hermano. Entonces, estemos en el 11. Yo voy a leer el primer punto, luego le voy a pedir al hermano Toño que lea el segundo punto, ¿ok? Y así nos vamos a ir. Dice el primer punto: antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones, según Mateo 28, 19 al 20. Cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso de cumplir? Vamos a Mateo, hermanos, abramos nuestras Biblias y vayamos a Mateo en el último capítulo del primer evangelio. Mateo 28, hace 8 días ya lo vimos, fue cuando nuestra hermana nos habló de testificar. Y este es el mandamiento que nos da Dios, de ir y hacer discípulos. Dice así en la última parte, el 28, 19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos en nuestras hojitas, hermanos, y dice la pregunta: ¿cuál es el primer paso que debe cumplir? Vuelvo a repetir un poquito atrás. Cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir? Y vemos aquí que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos sería el primer paso, hermanos. Entonces ahí pongamos bautizar,
bautizándolos. Pongamos ahí, en ese recuadro. ¿Sí? Bueno, continuamos. El bautismo no, escuchemos bien cómo dice nuestro discipulado. El bautismo no es opcional, sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente. A ver, cuando nosotros tenemos hijos o está alguien a cargo de nosotros, por ejemplo, en el trabajo, a mí me dicen, Joab, vas a ir a este lado a dejar material, y yo les digo, no, yo no quiero ir. No, porque estoy trabajo, yo no estoy para dar órdenes. Mi jefe me da órdenes y yo las tengo que hacer. No es opcional, no es algo que si quiero, si puedo o cuando quiera. No, es una orden en la cual se tiene que obedecer. De la misma manera es aquí. El bautismo no es opcional, sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente. Ahora sí, abra su micrófono, hermano Toño, y veamos qué dice el punto número 2. Dice, el bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya soy salvo. En el caso del carcelero de Filipos, ¿cuál es el único requisito para la salvación? Hechos 16, 30 y 31. Entonces vamos a buscar Hechos, hermano. Está delante de Mateo. Hechos 16, 31. Vuelvo a repetir la pregunta. El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino un resultado de que ya soy salvo. En el caso de carceleros de Filipos, ¿cuál es el único requisito para salvación? Vamos a leer el 16, del 30 al 31, y dice así: y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, para salvación, ¿cuál es el único requisito para salvación? Hermano Toño y hermana. No. Dice creer, exacto. Es el primer requisito, es el creer. Si hacemos un contexto de este capítulo, Pablo andaba predicando juntamente con su ayudante, los encierran en la cárcel, le ponen mucha vigilancia. Para resumir, viene un terremoto, se sueltan las cadenas, este carcelero se quiere morir, se quiere matar, pensando que se habían escapado Pablo, y lo detienen, van a su casa, le dan el plan de salvación y él cree. Entonces es cuando aquí, mira, lo bonito es de que ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces vemos que el primer requisito es creer. Como dieron testimonio de su nueva fe, el carcelero y los miembros de su familia. Esa es otra pregunta. Vemos en el punto número 2. ¿Cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de su familia? Ahora vamos a ver el 33. ¿Qué dice el 33? Y él, tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces vemos aquí un ejemplo de qué, de obediencia hacia a lo que dice Dios. El carcelero creyó y fue bautizado, ¿sí? Entonces vemos que van de la mano, el creer y el ser bautizado van de la mano, van así uno con el otro, no pueden ir separados. Si ya creo, ¿qué me impide para poder ser bautizado? Nada, al no ser que yo no lo quiera hacer, pero eso es lo que pongámoslo ahí. ¿Cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de su familia? Ahí pónganle, hermanos, adelantito. Dice en el 33, se bautizó él con todos los suyos. ¿Sí? ¿Sí puede leer el siguiente párrafo, hermano? Donde dice el 33 indica. Dice,
indica que toda la familia creyó, no solo en el carcelero. Primero, para ser salvos. Creyeron, después se bautizaron para dar testimonio de su fe. Así es. Ahora, continuando, hermanos, nada más, yo los veo en el recuadro, Gaby. No puedo ver a más, hermanos, quienes están conectados de los que estén tomando discipulado, aparte de los maestros. Sí, yo los veo. Sí, yo no más veo cómo se llama Está Mari, está Eli y nada más. Ah, bueno, entonces, qué bueno que me dices. Entonces vamos a continuar. Ahora le voy a pedir a Mari que lea el punto número 3, sin antes que lea yo este párrafo. Con el bautismo damos testimonio público de que ya somos salvos. Hermanos, el bautismo es una, ¿cómo podría decirles? Es un testimonio público. ¿Hacia quién? Hacia la iglesia, de que ya somos salvos, hacia los demás de que ya somos salvos. Eso es una gran verdad. Y le voy a pedir a Mari que lea el punto número 3, por favor. Según Hechos 2:41, después de haber recibido la palabra, el evangelio, fueron y se añadieron unas 3,000 personas a la iglesia en un solo día. ¿Sigo? Si no, hasta ahí. Pero vamos a ver qué dice Hechos 2:41. Y Mari, por favor, le vas a completar ese regloncito de lo que dice Hechos 2:41. ¿Sí, ya lo tienes? Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así es. Entonces, en el recuadro, ¿qué iría ahí? En el renglón, perdón. Fueron bautizados. Ajá, fueron bautizados y se añadieron unas 3,000 personas a la iglesia en un solo día. Entonces, una vez más vemos, así como el carcelero creyó, se bautizó. Así los hermanos que creyeron en ese tiempo, creyeron y se bautizaron. Ahora voy a dar otro ejemplo en el cual no viene aquí en nuestro manual, pero sí viene en la escritura. Y vamos a ver Hechos 35. Hechos 8:35. Y Mari, ya que estoy viendo que estás buscando en tu Biblia, 8:35. Sí, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Continúa, yo te digo hasta dónde terminas de leer, por favor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron... Hasta ahí, Mari, gracias. Sí. Hasta ahí. Una vez más vemos que el eunuco creyó y luego, ¿qué dijo? Quiso bajar a las aguas del bautismo. Entonces, una vez más, vuelvo a repetir, el primer requisito es creer y luego bajar a las aguas del bautismo. Ahora dice aquí, vamos a leer en esta parte para reflexionar. Te invito por favor a que leas un poco para reflexionar y vamos a, pero no sin antes buscar Romanos 6 del 1 al 4. Está Hechos y luego sigue Romanos 6 del 1 al 4. Por favor, Mari. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora dice, hasta ahí, Bari, gracias. Dice para reflexionar, lea Romanos, que ya leímos 6 del 1 al 4. A primera vista, este pasaje parece hablar de un bautismo de agua. Sin embargo, aquí realmente se usa la palabra bautismo para hablar de nuestra identificación con Cristo. Al aceptar a Cristo, nos identificamos con Él en su muerte, su sepultura y su resurrección. Así que en Cristo somos personas nuevas. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Al bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. Entonces empieza el versículo y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Eso ya no queda para nosotros los que hemos sido bautizados en Cristo y los que hemos más recibido a nuestro Señor. Y por último, a ver, me dijeron que también está por ahí Eli. Si puedes prender tu micrófono, Eli. Buenas noches. Ah, ¿qué tal, Eli? Ahora, ¿sí puedes leer la parte de la que sigue? Dice, ¿el bautismo fue una manera de identificarse? Sí. El Por bautismo favor. fue su manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén, participando en sus actividades, tales como la predicación, la comunión, la cena y la oración. Así también nosotros, al bautizarnos, nos identificamos públicamente con la iglesia local. Así es lo que les mencionaba hace un rato. Cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos públicamente con la iglesia local. O sea, es algo que a cada uno de nosotros, de los que ya hemos sido bautizados, nos identificamos con nuestra iglesia local. ¿Pero como para qué? Sí, para ser salvos, pero para trabajar. No nada más quedarnos así sentaditos, no nada más estar escuchando, no. Nos identificamos también de esta manera para poder trabajar, seguir adelante en el ministerio como hijos de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante también el bautizarse? Imagínense yo que Eli me preguntara, hermano, ¿y usted ya se bautizó? Y si no me hubiese bautizado, ¿qué diría yo? Pues no me he bautizado. Entonces, ¿cómo está usted hablando del bautismo? Sería algo que no sería coherente, ¿o sí? ¿O cómo ven? O a lo mejor sí pueda dar una clase del bautismo sin ser bautizado, ¿o cómo? ¿Cómo sería? ¿Ustedes qué dicen? Hermanos, hermano Toño, hermana Dominga, hermana Mari, hermano Eli, ¿qué dirían? Si yo les digo que yo no he sido bautizado. Que no. Díganme, hágate cuenta que yo no soy bautizado. Díganme en feo, si quieren. Díganme así, ay, ese hermano. Que primero se bautice usted. Exacto, ¿no? Muy bien, Mari, gracias. Pero sí, hermanos, yo soy bautizado. Gracias a Dios. Entonces, ¿ven? Es importante el ser bautizado. Porque si voy a ser maestro, un día voy a tocar este punto. ¿Y qué voy a hacer? No más decir así como que, hermano, sí, el bautismo así, vámonos al siguiente punto. No, un día me va a tocar. Y así a cada uno de los ministerios les va a tocar. Entonces, seamos obedientes. Empezamos a decir que a nosotros como padres nos gustan hijos obedientes. De la misma manera, Dios se agrada con nuestra obediencia. Entonces, por último, Eli, el último recuadro, por favor, ¿lo puedes leer? Sí. Algunos tienen conceptos equivocados del bautismo. Por lo tanto, es importante saber que 1. El bautismo no nos salva. 2. Tampoco es un paso hacia la salvación, sino es un testimonio público de que somos salvos. 3. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. Eso es algo muy cierto. Gracias. Gracias, Eli. Es algo muy cierto. El bautismo no nos salva. Vimos que
lo que nos salva es la fe en nuestro Señor Jesucristo, o sea, el creer. Eso es lo que nos salva. El bautismo es un paso de obediencia de lo que hemos creído. Si creemos en Jesucristo, por lo tanto debemos de ser obedientes. Tampoco es un paso para hacia la salvación, de ninguna manera. Y el último, no nos hace más santos. O sea que no es algo así como una varita mágica que salgo del agua y ya tengo mi bata, mi túnica blanca y todo. No, de ninguna manera. Pero sí nos motiva a vivir en santidad. Entonces, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Algo que quieran, no sé, alguna duda? Es el momento, el tiempo para poder hacerlo, porque vamos a pasar a la segunda ordenanza. Hermano Toño, hermano Eli, Mari, ¿todo bien? Hermano. Sí, hermano, todo bien, ¿Sí? hermano. Bueno, entonces continuamos. Hermanos, no viene aquí en nuestra lección, exactamente no viene, porque no viene nada de, vamos a encontrar en muchos lados que por qué nosotros no bautizamos a niños, porque la escritura no habla nada de los niños, nada en cuanto al bautismo, nada. Por eso nosotros no bautizamos a los niños recién nacidos, porque la escritura no habla nada de eso. Un niño todavía no discierne entre el bien y el mal. Un niño es de Cristo. Entonces él no puede, su mente todavía no llega a entender todo esto. Por eso la Biblia no dice nada, absolutamente nada, en cuanto al bautizo de los niños. Pero vamos a seguir adelante. La segunda ordenanza, hermanos, la cena del Señor. Y le voy a pedir una vez más, regresamos con nuestro hermano Toño, a que lea el párrafo y el cuarto punto, donde dice la Santa Cena. La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado como señal del compromiso del nuevo pacto. Es sagrado y especial, pero no es un sacramento o algo mágico. 4. Por favor, lea 1 Corintios 11, del 23 al 26, según el versículo 26. Entonces, vámonos a Corintios. Después creo que nos quedamos en Romanos. Luego sigue la primera carta a los Corintios en el capítulo número 11. En el 11 del 23 al 26. Una vez más, por favor, hermano Toño, le pido que lea esos 3 versículos. 11, 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así es. Y dice, a ver, el punto número 4, leamos 1 Corintios, que según el versículo 26, ¿qué anunciamos, hermano? Hermano Toño, según el versículo 26. Perdón, sí, está mal aquí la hoja, pero ¿qué anunciamos, hermanos? La muerte del Señor Jesucristo, hermano. Así es. Sí, hermano. La muerte del Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? En el versículo 20, en el versículo 26. Todas las veces. Hasta que Él venga, dice el versículo 96. Entonces anunciamos su muerte y su muerte y anuncias hasta que Él venga. Entonces, por ejemplo, nuestra iglesia, hermanos, lo tenemos cada
principio de primer domingo del mes. Mañana vamos a tener la Santa Cena, va a ser el primer domingo del mes. Es lo que se acordó dentro de nuestra iglesia, pero lo pudiéramos hacer cada 8 días, cada 15 días. Es recordatorio, es un recordatorio, hermanos. ¿Recordatorio de qué? De la muerte, de la resurrección, hasta que Él venga. Está recordándolo, está recordándolo, está recordándolo. Ahora el punto número 5 dice, ¿qué significa hacer esto en memoria de mí? 24 y 25. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí? A ver, Mari, ¿estás por ahí? El capítulo, el punto número 5. ¿Leo unos versículos o...? Sí, léelos para que tengamos más comprensión, El 24 y el 25 del capítulo 11. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, ¿qué significa hacer esto en memoria de mí? Partir, ¿no? Miren, el más abajito dice vamos a leer lo que dice más abajito. Este pasaje nos enseña el significado de la cena del Señor. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros y de su segunda venida. Entonces, eso nos enseña también la cena del Señor. Es un recordatorio, les vuelvo a repetir, hermanos, ¿de qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz, que murió, resucitó, pero que también regresa, hermanos, y regresa por su iglesia, regresa por aquellos que han creído en él. Entonces, para eso para eso es la Santa Cena, para recordar primeramente el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. El punto número 6 le voy a pedir a Eli, por favor, que lo lea. Según los versículos 24 y 25, ¿qué simbolizan el pan y la copa? A ver, ¿qué simbolizan? El pan y la copa. La copa es la sangre. Ajá, muy bien. ¿Y el pan? Tu cuerpo. Tu cuerpo. Así es. Entonces, bueno, aquí viene un poquito más explicado más abajo y me voy a extender más. A ver, el punto número 7, una vez más, Eli, el que sigue. Antes está también Vitia, conectada ¿Sí? con nosotros, sí. Discúlpeme. Entonces, Vitia, ya que estás conectada, por favor, ¿puedes leer el número 7? Es que yo no veo la pantalla aquí. Entonces, bueno, gracias, Gaby. Gracias por decirme. A ver, Vitia, punto número 7. Buenas noches de antemano. Buenas noches, hermano. El número 7, ¿lo puedes leer? De nuestra lección de la página número 28. Ahora lea 1 Corintios 11, del 27 al 31. El versículo 28 dice que antes de participar en la cena, debe probarse cada uno. Para usted, ¿qué significa esta acción? Vamos a los versículos para que nos dé más luz la palabra de Dios. En ese mismo capítulo, del 27 al 31. A ver, si lo puedes leer y me dices lo que piensas, por favor. Lo que quiere decir el versículo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese que cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros,
y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así es. Entonces, dice la pregunta, ¿qué dice? El versículo 28 dice que antes de participar en la cena, debe probarse cada uno. Para usted, ¿qué significa esta acción? Ahora sí, abran los micrófonos y Eli, Vitia, Mari, hermano Toño, hermana Domi, ¿qué pondríamos ahí en ese espacio? Dice, para usted, ¿qué significa esta acción? Sin pena, hermanos. ¿Probarse a sí mismo? Ajá, muy bien. ¿Alguien Es de- más? Es de creer en él. Muy bien. Que nuestro ¿Alguien Señor más? Jesucristo murió por nosotros. También. ¿Alguien más? Si ya no hay nadie más, dice que nos probemos cada uno, que estemos conscientes de lo que vamos a hacer, que debemos de autoexaminarnos para poder tomar la cena del Señor. En el punto número 8, a ver, Vitia, estamos contigo, ¿verdad? ¿Sí lo puedes leer el punto número 8? Primera de Corintios 10, del 16 al 17, enfatiza otro aspecto de la cena del Señor, que es la comunión. Es un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. ¿Qué es tener comunión? Una vez más, abran sus micrófonos. ¿Qué es tener comunión? ¿Alguien? No se amontonen. Es leer la palabra del Señor. ¿Perdón? Leer la palabra de Dios. Ujú. Tener una ¿Qué es relación tener íntima con comunión? Dios. Ujú, sí, pero más que nada está hablando de que enfatiza otro aspecto de la cena del Señor, que es la comunión. Es un momento de comunión con Cristo, lo que bien dijeron, y con nuestros hermanos en la fe, o sea, la iglesia. Entonces, cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos en comunión con Cristo, con nuestro Dios, pero también estamos en comunión con los hermanos de la iglesia. Mañana, una vez más vuelvo a repetir, mañana vamos a tener la cena del Señor. No podemos estar en esa comunión presente, pero sí a través de este medio como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, es una parte que también es muy bonito tener esta comunión, es la Santa Cena, y eso quiere decir que es tener comunión aparte de eso. Y por último, hermano Toño, volvemos a regresar. En el último cuadro, quiero que lea los últimos puntos. Algunos tienen conceptos equivocados sobre la cena del Señor. Esto es bien importante, no se les vaya a olvidar. Algunos tienen conceptos equivocados sobre la cena del Señor. Por tanto, es importante saber que, hermano Toño, ¿sí puede leer los puntos? El primero. Uno, la Santa Cena no es un sacramento o algo mágico. Uh-huh. 2, no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a la santidad. Así es. 3, la copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo, sino que lo simbolizan. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. 4, es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Así es. Entonces vuelvo a repetir, la Santa Cena no es un sacramento o algo mágico, no nos va a hacer algo así especial, es un recordatorio. Dice el punto número 2, no nos hace más santos, aunque sí nos motiva la santidad, de la misma manera que vimos que el bautismo. Y dice por último, el tercero dice, la copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo, sino que lo simbolizan. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Vámonos para acá, para el principio de nuestra hoja, para reflexionar. No, en ese mismo 28, para reflexionar. A un ladito dice de la cena del Señor. Y dice así, leamos Hebreos del 10 al 12. A ver, los invito a abrir Hebreos, perdón.
Está más adelante de Corintios. Hebreos 10, del 10 al 12. Lo voy a leer. Ya lo tengo y lo voy a leer. Y dice así la escritura. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice así, ¿cuántas veces ofreció Cristo su cuerpo en sacrificio por nosotros? Una sola vez y para siempre. Y dice, reflexione detenidamente las implicaciones de este pasaje para que los que dicen que el pan y la copa se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, se está repitiendo el mismo sacrificio semana tras semana. Entonces, el pan y el vino es un simbolismo, hermanos, no es literal que estemos comiendo el cuerpo de Cristo, ni estemos viviendo su sangre literal. Es como cuando Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Cristo no es una rama donde cuelga una vid, es simbólico. También dijo Cristo, yo soy la puerta. Cristo no es una puerta así, como la de nosotros, no, es simbólico. Dijo también Cristo, yo soy el camino. Cristo no es así el adoquín o el pavimento o la banqueta, no, es simbólico, no es literal. De la misma manera, el pan y el vino es simbólico, no es literal que nos estemos comiendo el cuerpo ni la sangre de Cristo. Por eso dice el 3, la copa no se convierte en la sangre ni el pan en su cuerpo, sino que lo simbolizan. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Y por último, dice, es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos. Entonces, hoy vimos dos cosas, hermanos. A Dios le agrada la obediencia, hay hijos obedientes. Uno de ellos es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Entonces, es lo que nos toca, nos corresponde hoy, como en el discipulado número 11, en cuanto a las ordenanzas. Hermano Toño, hermana Dominga, Vitia, Eli, Mari, no sé quién más esté conectado. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Está bien. Sí, hermanos. Ahora voy entonces hasta aquí terminamos. Ahora les voy a dar a los maestros, a los que estén conectados, una vez más digo, no veo, o pastor, ¿algún comentario más para poder complementar e enriquecer la clase? Si no es así, callemos para siempre.